El escudo inmunológico, que es la importancia de las vacunas en pacientes esplenectomizados, presentado pues por mí, María Concha de la Rosa, residente de primer año, farmacología clínica. Entonces, pues para empezar, vamos a dar una descripción del caso. Es un paciente masculino de 54 años de edad, quien ingresó el 4 de mayo del 2024. Con el motivo de consulta, me duele el estómago. El motivo de consulta del paciente era un cuadro clínico de una semana de evolución de dolor abdominal, predominio epigástrico en flanco izquierdo y de alta intensidad, asociado a náuseas, émesis de contenido alimentario de predominio postprandial, última deposición hacía 4 días con platos positivos y manejo farmacológico del paciente automedicado en ese momento con pantoprazol vía oral y levofloxacina sin mejoría, por lo cual consulta acá a la clínica. Como antecedentes patológicos, el paciente tenía una gastritis y una esofagititis crónica, sin embargo, en ese momento estaba sin tratamiento, desde hacía 2 años no consumía ningún tipo de medicamento, con una enfermedad diverticular de moderada a severa, con un engrosamiento del colon y de la porción hepática por un TAC extrainstitucional que el paciente ya tenía. Quirúrgicos tenía una ureterolictotomía derecha y pues vacunación de COVID tenía 3 dosis. Al examen físico se encuentra un paciente con un abdomen blando, no distendido, dolorosa la palpación en flanco y fosa ilíaca izquierda con ruidos intestinales positivos sin signos de irritación peritoneal. Los paraclínicos de ingreso del paciente se evidenciaba un aumento de los azoados y el sodio estaba pues disminuido y el paciente venía con un TAC extrainstitucional que marcaba una distensión de asas colónicas con unos hallazgos sugestivos de engrosamiento del ángulo hepático del colon que comprometía la mucosa y la submucosa y moderada enfermedad diverticular en la porción descendente del sigmoides. Entonces, pues en ese momento se consideró que el paciente estaba cursando con una enfermedad diverticular. El paciente, pues, en la evolución siguió con el dolor en flanco izquierdo, sin irritación peritoneal y sin presencia de masas, pero el paciente pues tenía un síndrome constitucional en ese momento de larga data, el cual pues se exacerbó en los últimos días y se sospechaba pues una neoplasia de origen colónico. Sin embargo, pues en ese momento pues lo principal pues era descartar la enfermedad diverticular complicada pues con el riesgo de perforación. Entonces, los diagnósticos de ingreso del paciente fue una sospecha de una enfermedad diverticular con un antecedente de un engrosamiento hepático del colon pues, y un síndrome constitucional. En ese momento se interconsulta al paciente a cirugía general y pues en cirugía general consideraron que el paciente pues estaba cursando en ese momento pues con una enfermedad diverticular. Se le inició el tratamiento, sin embargo el paciente no respondió. Posterior inició pues el paciente ya llevaba más de 6 días a este momento sin deposiciones. Se consideró el paciente estaba cursando con una obstrucción intestinal, con una mala modulación del dolor a pesar de pues manejos con opioides y pues múltiples episodios eméticos en ese momento. Al examen físico con el paciente estaba pues con dolor, estaba distendido, se le colocó una sonda nasogástrica con un drenaje de 100 cc en 1 hora. Los gases arteriales reportaban una alcalosis respiratoria sin trastornos de la oxigenación con hiperlactatemia. Y pues por confirmación imagenológica de ese momento, ese día pues se concluyó que el paciente pues tenía una obstrucción intestinal, posiblemente por un tumor de colon descendente, por lo cual pues se solicitó una hemicolectomía izquierda de urgencia. Esta es la descripción quirúrgica que nos regala pues cirugía general, en el cual pues hicieron todo el debridamiento pues del epiplón para poder identificar pues la obstrucción. Sin embargo, en ese momento pues el paciente presentó un desgarro de la arteria esplénica y pues no la lograron reparar, por lo cual le realizaron una esplenectomía en ese momento. Así. Entonces, pues en la evolución de cirugía general, pues fue un paciente que quedó en un posoperatorio de una colectomía parcial con una colostomía, con una esplenectomía vía abierta por un tumor de colon transverso. En ese momento al paciente se le indicó que se debía vacunar, sin embargo, pues no se le indicó contra qué, ni pues en ese momento no se dejaron pues las órdenes ni los primeros correspondientes.
refirió al paciente que ingresó a alguien de Secretaría de Salud y lo vacunó. Sin embargo, pues no dejaron el antecedente anotado en historia clínica y no se supo contra qué vacunaron al paciente. El paciente posterior, pues presentó a la aplicación de la vacuna que le colocaron, presentó pues fiebre, escalofríos, se notificó el evento y se dejó como un evento adverso post aplicación de vacuna. Sin embargo, pues se está, pues en ese momento se está haciendo toda la investigación porque el paciente tampoco supo qué tipo de vacuna le aplicaron y tampoco se encontró porque Secretaría de Salud pues vacunó al paciente. Entonces, pues para iniciar con la revisión del caso, vamos a tener en esta parte de acá todo lo que es pues la inmunización. Entonces, como vemos, la inmunización es proveer pues una inmunidad efectora contra pues antimicrobianos o agentes que el paciente se encuentre pues susceptible. Hay dos tipos de inmunizaciones, las activas y las pasivas, y aquí nos vamos a ubicar en la inmunización activa artificial, que es la que va a proveer la vacunación. Entonces, pues vamos a definir como tal, pues, qué es una vacuna. La vacuna es un producto, pues, biológico que contiene ya sea virus, bacterias, hongos protozoos o partes de estas que se van a administrar para prevenir una enfermedad en personas susceptibles a contraer algún tipo de infección, y pues se pueden administrar de forma inyectable o de forma oral o nasal. Entonces, pues es un concepto diferente sobre qué es la vacunación. Entonces, la vacunación es la forma inocua de protegernos contra las enfermedades al entrar en contacto con ellas. Las vacunas, pues lo que hacen es activar las defensas naturales del organismo, pues para que resistan a las infecciones y fortalecer el sistema inmune. Y el sistema inmune pues va a producir anticuerpos que contienen pues no solamente antígenos muertos o debilitados y que van a causar enfermedades o infecciones y complicaciones en los pacientes. Entonces, para hablar de la clasificación de las vacunas, podemos tener que existen las vacunas vivas o atenuadas, las inactivadas, aquellas que son de subunidades, aquellas que son pues de toxoides y aquellos que son de vectores recombinantes. Entonces, vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Entonces, la vacuna viva atenuada, entonces acá les voy a ampliar un poquito. Entonces, pues como su nombre lo indica, pues es aquella que de forma atenuada o debilitada del agente infeccioso contra el que queremos generar inmunidad. Las vacunas vivas atenuadas pues van a tener pues la ventaja principal, que es que el sistema inmunitario entra en contacto, como vemos acá en la respuesta inmune, se monta una respuesta inmune leve, y pues va a entrar en contacto con el agente infeccioso, y esto hace pues que el sistema inmune al momento de encontrarse con esta infección esté pues preparado para próximas infecciones que se puedan presentar contra ese agente. Las inactivadas son aquellas también conocidas como vacunas muertas, que son similares pues a las vacunas que vimos anteriormente. Sin embargo, lo que cambia es que en el caso anterior se inocula el agente infeccioso completo. Entonces, como vemos, acá está el agente infeccioso completo, sin embargo, pues está debilitado, mientras que acá el agente no está pues muerto o está inactivo. Pues, ¿esto qué quiere decir? Que este no va a tener capacidad de infectar a las células, y lo que hace pues es montar la respuesta inmune. Al eliminar pues la capacidad replicativa de este agente infeccioso, se evita el principal problema de las vacunas pues atenuadas, y sin embargo pues este tipo de vacunas, a diferencia de la otra, pues tiende a requerir un poquito más de dosis de las vacunas que vimos anteriormente. Entonces, acá les traigo un cuadro comparativo entre estas dos. Entonces, las vacunas pues vivas atenuadas se administran en una sola dosis, y la protección que confiere es de larga duración, inducen inmunidad humoral y celular, no van a requerir adyuvantes, van a tener una administración vía oral o parenteral, son lábiles, como pues el ejemplo de la varicela, y son capaces de replicarse en el huésped y necesitan pues menor número de microorganismos. A diferencia de aquellas vacunas vivas, de aquellas vacunas inactivadas que pueden, pues, se elaboran a partir de microorganismos sin atenuar, se administran en dosis múltiples y solo inducen inmunidad humoral. Eso quiere decir pues que van a requerir ayudantes de forma a menudo, y pues no es posible que se dé la difusión de la infección a los no vacunados. La administración es por vía parenteral y son un poco más estables, pero menos reactogénicas.
Tenemos otro tipo de vacunas que son las vacunas por toxoides. Entonces, acá vemos que estas vacunas toxoides lo que hace es que son aquellas en las que se inocula una toxina inactivada. Este tipo de vacunas pues está enfocada a la prevención de aquellas enfermedades causadas por unas toxinas que son producidas por el organismo, pero no por la infección de este, sino pues por la toxina que produce. Al inocular pues en el organismo los toxoides pues inactivados en el sistema inmune pues este es capaz de neutralizar eh, cuando ingresa pues el anticuerpo y pues parte de estas moléculas y pues, aparecen a la misma vez los linfocitos de memoria pues que será la clave en el nuevo momento de contacto. Entonces como vemos acá se monta la respuesta, sale el linfocito de memoria, se crea el anticuerpo y aquellas vacunas recombinantes. Entonces, bueno, y aquellas vacunas recombinantes, pues que son aquellas que mediante pues mediante ingeniería genética se introduce el material pues genético del agente infeccioso, pues el objetivo es el vector, un virus o una bacteria poco patogénicos, y el vector se va a introducir en el organismo al que se busca inmunizar y se divide en él expresando el gen del agente infeccioso y generando pues la respuesta inmune. Tenemos las vacunas de ARN. Entonces, en el caso de las vacunas de ARN, se introduce pues en el organismo el ARN de cadena simple que codifica pues para la proteína específica de este agente y el ARN al ser traducido por las células se producen en ellas las proteínas del agente infeccioso y el ARN, pues al ser traducido en células, se producen las proteínas y estas proteínas, al ser expulsadas de las células, pues inducen la respuesta inmunitaria con su correspondiente generación de los linfocitos de memoria. Y pues por último tenemos las vacunas de ADN, que estas vacunas de ADN pues consisten en la introducción de un plásmido con genes de agente infeccioso en las células del organismo al que se busca pues inmunizar y el plásmido gracias a la maquinaria pues celular genera las proteínas del germen e induce la respuesta inmune. Entonces acá tenemos pues unos ejemplos de cada uno de ellos. Entonces tenemos que las vivas atenuadas, entonces unos de los ejemplos son el polio oral, la rubeola o la BCG de las muertas o inactivadas, que también tenemos que estas muertas pues se clasifican en otros que son las inactivadas, inactivadas por subunidad, las recombinantes, las de proteínas, las polisacáridas y las conjugadas y aquellas de toxoides como es el del TET. Entonces, pues para tener clara pues unos conceptos, acá también tengo qué significa una vacuna monovalente, trivalente y polivalente. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Una vacuna monovalente es aquella que va a proteger contra un solo patógeno. El ejemplo pues principal es el ejemplo de la hepatitis B. Y pues tiene unas ventajas y unas desventajas. Entre sus ventajas es que tiene menor riesgo de reacciones cruzadas y es específica para una sola enfermedad. Las desventajas es que va a requerir múltiples dosis para lograr pues, la protección contra los patógenos. La trivalente que protege contra tres patógenos, una de ellas es la difteria, tétanos y la tosferina, la TDA pues, celular, y pues estaba en las ventajas, pues es que reduce el número de vacunas y pues puede tener entre las desventajas pues un riesgo mayor de efectos adversos pues por la combinación de los agentes. Y tenemos las vacunas polivalentes o las tetravalentes o las hexavalentes que ingresan en este grupo, que pues lo que hace es que la vacuna protege contra más o pues contra 4 o más antígenos. El ejemplo que tenemos de estas es la de el Haemophilus influenza y va a tener pues las ventajas pues menos inyecciones pues, y pues al igual tiene pues una cobertura pues más amplia contra esas enfermedades y va a tener una mayor posibilidad de reactogenicidad como una de sus desventajas. Y otro de los conceptos que tenemos que tener claros es la composición de las vacunas, aquellas vacunas que son de polisacáridos y aquellas de vacunas que son conjugadas. Entonces, cuando hablamos que una vacuna es de un polisacárido, queremos decir que este es el polisacárido que es purificado de la misma bacteria. Esta va a montar una respuesta inmune que es de independiente
y pues esta pues va a producir, como no esté independiente, pues va a tener una respuesta inmune pues menos robusta y su protección obviamente va a ser menos duradera y va a tener una revacunación pues que puede llegar a ser no efectiva versus aquellas vacunas conjugadas que lo que hace es que sí tiene el polisacárido purificado de la cápsula, pero adicional se le adiciona una proteína. Esta va a conferir una inmunidad dependiente, va a inducir una inmunidad un poco más robusta, va a tener una protección más duradera y en la revacunación va a inducir una respuesta de refuerzo más efectiva. Entonces, pues para hablar cómo actúan las vacunas, entonces acá les traje este gráfico que vamos a ir viendo pues paso por paso. Entonces, pues posterior a la inyección, que es el paso 1, pues los patrones asociados a patógenos contenidos en los antígenos de la vacuna atraen a las células dendríticas, como vemos pues en el caso 2, que son pues todos los monocitos y neutrófilos que patrullan pues por todo el cuerpo. En el paso 2, pues la obtención de las suficientes señales de peligro por parte de los antígenos y los ayudantes de la vacuna, pues se va a activar los monocitos y las células dendríticas. En este paso 3, la vacuna pues se va a activar, va a cambiar sus receptores de superficie y va a inducir la migración a lo largo de los vasos linfáticos. En este caso, en el paso 4, pues se van a dar el paso de estos a través de los ganglios linfáticos de drenaje. Y en el paso 5, donde tendrá lugar la activación pues, de los linfocitos B y los linfocitos T. Entonces, tenemos acá la segunda parte de cómo actúan estas vacunas. Entonces, en respuesta a la llegada pues, de este antígeno, los ganglios linfáticos, pues ya sea los ganglios linfáticos o al vaso, las células B, pues que son capaces de unirse a este antígeno con las inmunoglobulinas de superficie, pues primero se activan de forma rápida en una reacción pues extrafolicular y en la parte 2 pues las células B se diferencian rápidamente en las células plasmáticas. En la parte 3 se producen anticuerpos de baja afinidad que aparecen en los niveles aparecen en los niveles bajos del suero pues pocos días después de la inmunización. En el paso 4, que es el que está acá, las células T colaboradoras o las TH pues específicas de antigénicos que han sido pues activadas por las células dendríticas, que va a ser este paso que está acá. Lo que va a hacer es que cuando ya se activan por medio de las células dendríticas, desencadenan que algunas células B específicas del antígeno migren a las células dendríticas foliculares. Y pues en el paso 6 lo que va a hacer es que se inicia la reacción del centro germinal y en los centros germinales las células B reciben las señales adicionales pues por las células T foliculares y experimentan una proliferación clonal. Eh, por medio de las inmunoglobulinas y experimentan la maduración y la afinidad. Y pues en este paso 7, las células al diferenciarse en células plasmáticas se secretan en cantidades de anticuerpos específicos. Y en la parte 8, pues al final la reacción de las células germinales, algunas células pues plasmáticas salen de los nódulos del vaso y migran a los nichos de supervivencia ubicados pues principalmente en la médula ósea donde sobreviven a través de las señales proporcionadas por las células. Entonces, pues teniendo en cuenta que nuestro paciente es un paciente esplenectomizado, pues vale la pena pues mencionar qué es el vaso y qué funciones cumple. Entonces, pues el vaso es un órgano linfoide intraperitoneal que se encuentra pues al lado del abdomen y es inferior al diafragma. Entonces, compone pues una gran parte del componente inmune, como vamos a ver acá, y también pues cumple una parte con los eritrocitos. Entonces, hablando de las funciones del vaso, pues existen varias funciones. La primera de ellas es la remoción de glóbulos rojos. Entonces, este es el responsable por la remoción de aquellos glóbulos pues, rojos que están en senescencia o que son viejos o que se lesionaron a lo largo del tiempo, funcionando como una especie de filtro para que pues, los otros nuevos puedan llegar a suplirlos. Pues lo otro que va a producir es el almacenamiento de la sangre, pues el vaso va a lograr almacenar hasta 250 mililitros de sangre, pues colocándola de regreso en el cuerpo en situaciones como una hemorragia, como por ejemplo.
va a la remoción de virus y bacterias. Entonces, al filtrar la sangre, pues el vaso es capaz de identificar aquellos microorganismos invasores como virus o bacterias y los va a remover a través de aquellos que provoquen alguna infección. Y pues va a tener la producción de glóbulos blancos. Entonces, el vaso también produce glóbulos blancos como los linfocitos y las células del sistema inmune que pues, van a ayudar a combatir este tipo de infecciones. Entonces tenemos acá en esta microscopía cómo se encuentra constituido el vaso a nivel histológico. Entonces, como vemos, el vaso va a tener pues una pulpa roja, que esta pulpa roja pues es el responsable del almacenamiento de los glóbulos rojos y la pulpa blanca que es el responsable pues por las células del sistema inmune, como lo es la producción de los linfocitos. Entonces, vamos a hablar un poquito de la inmunidad que confiere el vaso. Entonces, esta pues es el vaso pues visualizado mediante una citometría de masas, pues por imágenes, y pues lo que hace es pues mostrarnos en qué parte se ubican pues cada uno de los linfocitos. Entonces, como vemos, en la parte pues de arriba nos está mostrando la pulpa roja y la pulpa blanca, y en el centro germinal, que es pues esta parte que vemos acá en rojo en esta parte. Entonces, pues estas zonas, pues como vemos en cada folículo, pues se van a diferenciar aquellos que son las células TCD8 y las células CD20, que son pues encargadas de conferir parte de la inmunidad. Ya en esta otra parte nos muestran que hacia la parte externa del folículo germinal se encuentran aquellas células de la zona marginal de los linfocitos B, y se encuentran en la parte final, pues aquellas células dendríticas, las CD27, y las células de memoria de los linfocitos B, y que se encuentra pues en esta parte ya externa, que es la parte pues externa de la pulpa blanca. Entonces, pues para entender la inmunidad, entonces tenemos que tener que hay dos tipos de inmunidad, la inmunidad primaria y la inmunidad pues secundaria. Entonces, pues vamos a hablar acá primero de la inmunidad primaria. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el cuerpo se expone al patógeno por primera vez, pues los linfocitos B o las células naive, que nunca antes han encontrado con este antígeno específico, son activados. Estos linfocitos B lo que hacen es reconocer el antígeno específico del patógeno y se activan, empiezan a activarse, se comienza la proliferación y se diferencian en las células plasmáticas. Se va a dar la producción de anticuerpos, las células plasmáticas en los órganos linfoides, y estas células empiezan a producir los anticuerpos de las inmunoglobulinas M, y estos son efectivos, pero pues no tan afines como los que se producen en las formas tardías. Y se va a dar las células plasmáticas de vida larga, pues que estas se trasladan a la médula ósea y se producen los anticuerpos tipo IgG, y es de alta afinidad durante un periodo prolongado. Y tenemos las células de memoria, que al mismo tiempo algunos de los linfocitos B se diferencian en células de memoria. Estas células van a tener una vía larga y recuerdan pues el antígeno específico como se encuentra acá en la gráfica. Y tenemos la respuesta secundaria. Entonces la respuesta secundaria ya se va a dar cuando se da la reinfección. Entonces tenemos que si el cuerpo se encuentra nuevamente pues expuesto a este patógeno, se va a dar una respuesta celular pues mucho más rápida y fuerte, y estas células de memoria pues se proliferan y se diferencian rápidamente en células plasmáticas. La producción de estos anticuerpos ocurre más rápidamente y en mayor cantidad en comparación con la respuesta primaria, y pues se va a producir principalmente anticuerpos tipo IgG, que son los más afinados y eficaces, a diferencia de los IgM, que son pues producidos durante la respuesta primaria. Y estas células de memoria B pues continúan existiendo y pues pueden proporcionar inmunidad a largo plazo y están listos para responder en caso tal de que el patógeno pues vuelva a reaparecer y pues necesitemos montar algún tipo de inmunidad. Entonces, hablando un poquito de la inmunidad celular y la inmunidad pues humoral, vamos a ver primero la respuesta inmunitaria humoral. Entonces, pues en la respuesta humoral, pues se refiere a la producción de los anticuerpos por parte de los linfocitos B. Y el vaso, pues es el órgano pues
que es clave en este proceso. Entonces, ¿qué hace el vaso? El vaso captura los antígenos presentes, las células dendríticas y los macrófagos de la zona marginal del vaso, pues son los responsables de capturar y pues presentar los antígenos a los linfocitos B y los T. Se va a dar una activación de los linfocitos B, como lo vemos acá, y esta activación de los linfocitos B en AIFE, los folículos linfoides del vaso, pues van a reconocer a los antígenos específicos y se van a activar, y con la ayuda de los linfocitos T ayudadores, los linfocitos B se diferencian en células plasmáticas que producen anticuerpos pues específicos, como está acá en la parte de abajo. Entonces se va a dar la formación de células de memoria, los linfocitos B se proliferan y se diferencian en células plasmáticas y de vía corta, de vía corta en los órganos linfoides y de vía larga que migran a la médula ósea. Las células plasmáticas pues van a producir cantidades de anticuerpos, sobre todo el IgM inicialmente, y también pues se forman células de memoria que proporcionan una respuesta mucho más apropiada. Y tenemos la respuesta celular, que la respuesta celular involucra la activación de los linfocitos T y el vaso, y también pues tienen un papel importante durante esta respuesta. Entonces, ellos ¿qué van a hacer? Van a presentar las células dendríticas, pues y los macrófagos en el vaso presentan al antígeno, pues procesado en las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, a los linfocitos T ayudadores y las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 a los linfocitos T citotóxicos. Entonces, los linfocitos T ayudadores o los TCD4 pues se activan y se proliferan liberando pues las citocinas, y estos linfocitos T citotóxicos, que son los CD8, se activan y se proliferan diferenciándose en células efectoras que pueden destruir pues aquellas células infectadas. Y pues se va a dar la formación de aquellas células efectoras y de memoria, que en donde los linfocitos T pues se van a diferenciar en células efectoras que van a migrar a los sitios pues para eliminar pues, aquellos patógenos. Entonces, pues en resumen, la respuesta humoral involucra principalmente la activación de los linfocitos B y aquella producción de anticuerpos, y pues el vaso es el que se ve afectado. Este es el tipo de inmunidad que se ve afectado en los pacientes esplenectomizados. Acá les traje la definición de la ACIN de paciente inmunosuprimido. Entonces, pues ellos lo clasifican como todo aquel paciente que no tenga una respuesta adecuada pues, a montar una respuesta inmune adecuada o defensa frente a un microorganismo, o aquellos pacientes que estén recibiendo medicamentos que también mermen pues, este tipo de respuesta en los pacientes. Entonces, como vemos, los pacientes con asplenia, ya sea quirúrgica o pues anatómica o ya sea funcional, entran en este tipo de definición. Entonces, pues teniendo en cuenta, pues en el vaso, pues que es el mayor órgano linfático, pues existe una gran cantidad de patógenos que son aquellos que ayudan a montar respuesta inmune por parte del vaso, y pues la generación de inmunoglobulinas y el incremento pues de la mortalidad se ven en estos pacientes secundarios a aquellos patógenos. Entonces, pues vamos a tener la importancia de la vacunación en aquellos pacientes esplenectomizados. El vaso es aquel que captura pues aquellas bacterias encapsuladas. Entonces tenemos el estreptococo, tenemos el Haemophilus y tenemos la Neisseria meningitidis o el meningococo. Y tenemos en otros tipos la salmonela, la E. coli, que tiene las cepas encapsuladas, y la Klebsiella pneumoniae. Entonces, pues el vaso, cuando pues, tenemos un paciente con asplenia, se puede ver infectado pues, a infecciones por este tipo de patógenos. Esta revisión pues, se basó en esta guía, que es la guía de la Asociación Colombiana de Infectología. Sin embargo, su última actualización fue en el 2016, por lo cual pues recurrí a ayudarme en la Asociación Panamericana de Infectología pues para poder realizar toda la revisión de este caso. Entonces, pues hay unos momentos para vacunar a los pacientes esplenectomizados. Entonces, en el caso de una esplenectomía quirúrgica programada, se aconseja que se vacune al paciente 15 días antes de la intervención. Si no es posible, porque pues, se hizo una cirugía de emergencia, como fue el caso de nuestro paciente, se debe hacer antes de la alta hospitalaria, entre los primeros 7 a 10 días en el posoperatorio.
En el caso de asplenia funcional, apenas se dé el diagnóstico y pues lo más pronto posible se debe vacunar al paciente. Y si el paciente está recibiendo algún tipo de tratamiento inmunosupresor, se debe esperar hasta 6 meses post finalización de este medicamento para garantizar una respuesta inmune adecuada y realizar la profilaxis antibiótica mientras tanto en este tipo de pacientes. Entonces, pues teniendo en cuenta esto, tenemos dos tipos de, pues la clasificación grande, aquellas vacunas vivas, atenuadas, aquellas vacunas inactivadas. Entonces, pues les quería hacer la pregunta de que, pues con lo que hemos revisado hasta el momento, ¿cuál vacuna creen que deben aplicar, pues al paciente esplenectomizado? Las inactivadas son las que se deben colocar. Entonces, pues en este tipo de pacientes se contraindican aquellas vacunas vivas atenuadas y pues se deben aplicar aquellas vacunas inactivadas. Entonces, pues la CID nos daba pues para el 2016, este es el esquema de vacunación que tenemos que se vacunar el paciente contra hemófilos, contra influenza, meningococo y neumococo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que pues fue en el 2016, en ese momento pues no conocíamos el COVID-19 y la Asociación Panamericana de Infección ya incluye el COVID-19 como otra de las vacunas pilares que deben tener nuestros pacientes. Entonces, pues para iniciar hablando de cada una de estas vacunas, les voy a hablar un poquito rápidamente de cada una de ellas. El neumococo, pues el neumococo va a tener pues una cápsula que como vemos acá, esta cápsula pues tiene mayor resistencia y agresividad, no es móvil y no forma esporas. Entonces va a tener diferentes como proteínas dentro de su cápsula que es lo que le va a permitir favorecer pues la infección. Entonces va a tener el ácido teicoico que va a favorecer la colonización del tejido epitelial, el polisacárido capsular que protege al estreptococo del ataque del sistema inmune y la neurominicidasa que va a ayudar a la colonización y a la multiplicación por medio de este polisacárido. La proteína de superficie A, que va a destruir los glóbulos rojos y las células epiteliales. Y pues es importante tener en cuenta que cada una de estas proteínas son las implicadas en la patogénesis por el neumococo. Entonces, acá les traje un poquitico, pues para tener en cuenta que hasta un 10% de la población son portadores del neumococo y estos portadores son sanos, hay que tener en cuenta que ellos no desarrollan la infección. Entonces, pues que hay que tener en cuenta esta patogénesis, pues él lo que hace es implantarse en contacto con la mucosa, se implanta por medio de las adesidasas, que son unas células que expresa el neumococo, y estas adesidasas y la proteína de superficie tipo A, pues que ellos lo que hacen es permitir la colonización e invadir pues todo el epitelio de la mucosa. Entonces, estas proteínas que expresa el neumococo, pues lo que hace es que empieza a montarse la respuesta inmune, pues la persona empieza a sentir como todo lo que es la secreción, pues empieza toda aquella inflamación y se empieza pues la manifestación de la enfermedad. Entonces, pues acá les traje pues ya como tal, como muestra la respuesta inmune en el neumococo. Entonces, cuando este invade el pulmón, pues las células epiteliales intentan dar el barrido, pues por medio de los barridos ciliares, y estos pues lo que hacen que es cuando es inadecuado se van a inflamar y pues el neumococo lo que hace es generar la expresión de la sustancia C y de la fosforilcolina. Esta sustancia C, pues también va a ser susceptible al receptor activador de plaquetas y este receptor activador de plaquetas lo va a sensar como si fuera normal y no va a montar la respuesta inmune en el momento pues específico y es por ello que el neumocito va a verse pues, fuertemente comprometido. Entonces, pues cuando ya llega el neumocito, pues ya se saltó varias partes de la respuesta inmune y entonces pues este polisacárido es lo que va a hacer que pues empiece pues toda la batalla entre los macrófagos y los neutrófilos que pues empieza a ser ya ineficaz porque pues ya el neumococo pues va un paso más avanzado de la respuesta inmune. Entonces, como vemos acá, pues el neumococo, pues él intenta luchar contra los neutrófilos y los macrófagos. Sin embargo, pues acá vemos que pues nuestro sistema inmune pues tiene todas estas proteínas que se expresan para poder
responder a la respuesta, pero pues el neumococo pues también tiene otro tipo de proteínas que pues están implicadas en este tipo de respuesta. ¿Cuál es el problema? Que mientras es montándose toda esta respuesta inmune, pues lo que se da es que este pues epitelio va a tener pues que ya inflamación, destrucción y la invasión por parte del neumococo. Entonces, esta fue la última actualización que dio la OMS respecto a la mortalidad del neumococo. Entonces, pues según la OMS, pues esta enfermedad neumocóxica pues es principalmente la causa de mortalidad en menores de 2 años. Sin embargo, como vemos, el pico también empieza a aumentar entre casos y entre muertes a partir de los 35 a los 49 años de edad y siendo el mayor pico de mortalidad hacia mayores de 65 años. Entonces, hablando de las vacunas del neumococo, entonces tenemos estos tipos de vacunas, la P10, la PCV13 y la P23. En el país tenemos actualmente solamente disponibles la 13 y la 23. Está por llegar la vacuna pues de la 20, pero sin embargo pues al momento pues no ha llegado, entonces solamente tenemos estas dos. Les voy a ampliar un poquito pues para que vean, la una es de tipo conjugada y la otra es de tipo polisacárida. Si nos recordamos pues la que va a tener mayor inmunidad va a ser la conjugada y pues de últimas pues la polisacárida. Entonces pues ambas pues van a dar una protección, ambas son polivalentes y van a pues conferir una protección de 4, pues la P23 va a requerir aquello que sea múltiple dosis. Entonces, acá para mostrarles cómo se mostraba la respuesta inmune, entonces, como les dije, una era T dependiente y la otra era T independiente. Entonces, la polisacaria va a montar una respuesta T independiente, mientras que la conjugada va a mostrar una respuesta T dependiente. Entonces, pues, ¿qué nos va a generar eso? Pues la respuesta T dependiente, pues, va a inducir una mayor efectividad y pues va a tener una memoria un poco mucho más larga. Entonces, ¿cuál es la pauta vacunal que nos recomienda la CIN contra pues, el neumococo en los pacientes esplenectomizados? Entonces, acá se les voy a ampliar. Ellos dicen que coloquemos la vacuna PS13 y la PN23. Y pues la pauta vacunal que nos dan es la siguiente. Entonces, pues todo aquello, pues paciente que esté inmunizado primeramente con una P23, por cualquiera de las razones, se debe esperar incluso hasta un año para poder vacunar con la vacuna de la 13, pero sí o sí ambas deben estar implicadas. Si el paciente no ha tenido una pauta vacunal previa, pues se debe iniciar con la 13 y posterior se debe reforzar con la con la 23. Entonces, inicialmente, pues se deben pues, inmunizar con la 13 a todos pacientes inmunocomprometidos con posterior aplicación de la 23 y pues la evidencia para el uso de aquellas dos vacunas, pues es una evidencia de una categoría fuerte. Entonces, pues acá les traje este gráfico que nos indican acá cómo se hace la inmunización tanto con 13 como con 23, pues para que notemos por qué es la importancia de ir primero con 13 y posterior con 23. Cuando el paciente se vacuna con 13 y posteriormente con 13, como vemos, la respuesta inmune es bastante alta en ambos. Versus si el paciente se vacuna primero con 23 y luego con 13, la respuesta inmune va a disminuir, sobre todo en pues en la revacunación. Y esto pues es explicado principalmente pues porque la polisacárida pues no va a estar mediada por pues la célula respuesta mediada pues por linfocitos T versus la 13 y pues la respuesta inmune pues obviamente va a ser mucho menor en este tipo de pacientes. Entonces, pues acá les traje como un cuadrito, pues para que recordemos, estos pues pacientes van principalmente con neumococo 13, la 13 pues no requiere dosis de refuerzo, sin embargo se recomienda que se pues coloque también la 23 como ayudante y requiere MIPRES para toda la población, excepto para aquellos pacientes que tengan VIH. Y pues la 23 también pues se utiliza en pacientes pues inmunocomprometidos, también requiere MIPRES y pues es importante que esta ingresó también como que no requiere MIPRES pues para pacientes mayores de 60 años la 23, sin embargo la 13 sí requiere pues
uso del MIPRES. Es una vacuna pues, segura que es tolerada y en menos del 50% de los casos pues presenta reacción. En menos del 1% pues tienen reacciones locales importantes y el incremento de la frecuencia pues, de las reacciones locales se espera que se realiza a los años siguientes de la pues, primera infección. Hablando ya como tal del meningococo, entonces pues recordar que el meningococo es un diplococo pues gram negativo que posee también una cápsula de polisacáridos y pues su transmisión se produce por medio de la vía aérea. Esta fue la última actualización que nos dio pues la OMS, donde muestra que el Hospital de la Misericordia en Bogotá es el que mayor casos de meningococo, es el que reporta actualmente en todo el país y pues es uno de los puntos satélites de referencia de notificación de estos casos. Pues para hablar acá de la patogénesis del estreptococo, del meningococo, perdón, entonces, lo primero que hace es la liberación de una toxina y pues esta toxina lo que hace es que mientras sea pues toda la respuesta ciliar, se reduce la actividad pues de estos cilios se empiezan a poner paralíticos y se va a dar una carga negativa que va a rodear pues la cápsula y se va a poner a la carga pues de la respuesta inmune. La variación pues entre la cápsula de cada una de las cepas infectantes del neumococo pues va a ser una de las principales respuestas diferentes. Entonces se va a dar una invasión, como vemos acá, por parte de este meningococo hacia el epitelio y lo que hace es hacer casi igual que como hace el neumococo. Se va a montar una respuesta inmune exagerada que lo que va a producir es el daño pues epitelial y este daño epitelial lo que va a hacer es atraer muchas más células y proinflamatorias que va a perpetuar el daño y es lo que termina pues convirtiendo pues la infección un poco mucho más grave en estos pacientes. Actualmente en Colombia tenemos pues dos vacunas disponibles, que es la MEN-ACWY y tenemos la MEN-B. Lo ideal es que los pacientes se vacunaran con la MEN-B, sin embargo la MEN-B tiene pues una disponibilidad casi que, o sea, realmente casi no hay en el país, pero pues si la tenemos disponible, pues deberíamos vacunar con MEN-B pero pues la que más utilizamos es la MEN-ACWY, que es una vacuna pues de tipo conjugado. Entonces, pues, ¿cuál es la diana vacunal del meningococo? Entonces, pues los principales componentes de esta vacuna pues son los polisacáridos que se encuentran en la membrana del meningococo, como vemos acá. Pues cada uno de estos polisacáridos de esta cápsula pues van a ser las dianas vacunales. Entonces, la cápsula del meningococo pues va a determinar pues el cero grupo mientras que las proteínas de la membrana, como son esta por A y la por B, pues determinan el cero subtipo y el serotipo pues respondiente de cada una de estas respuestas. Entonces, pues para hablar de la respuesta vacunal que produce el meningococo, entonces acá se las voy a ampliar porque es esta primera. Es una célula que va a estar pues mediada pues, por los linfocitos T, pues va a aumentar el tiempo de contacto con los linfocitos, va a dar una inmunidad un poco más duradera y va a haber un aumento de la presentación antigénica con un aumento de los receptores de las células B. ¿Qué hay que tener en cuenta con el meningococo? Pues hacia el día 14 varios estudios pues han demostrado que mejora la opsonización de cada una de estas pues bacterias pues del meningococo como tal mejora hacia el día 14. Entonces, pues lo ideal es que vacunemos a estos pacientes post-esplenectomía en el día 14 o el día 14 antes, pues para que mejore la opsonización de cada uno de estos. La pauta vacunal pues que nos confiere pues actualmente es que si se utiliza pues la MEN-ACWY se haga con un intervalo de 10 años la revacunación de estos pacientes. Entonces acá les traje pues el cuadrito como pues, para que lo recordemos. Este también requiere MIPRES. Y pues la idea es que si el paciente es un paciente que vemos que aparte tiene otra inmunosupresión, pues también asociada a la esplenia, pues se haga la dosis de refuerzo cada 5 años. Y tenemos por último la vacunación contra el Haemophilus influenza.
Entonces, pues el Haemophilus influenza, pues también, como vemos, es una bacteria pues encapsulada. Va a tener 6 tipos de cápsula, la B, la C, la D, la E y la F, y pues cada una de estas va a actuar de forma diferente. Entonces, pues acá les traje cómo es pues más o menos el mecanismo patogénico. Entonces, pues se inicia con la colonización a nivel de nasofaringe y de aquí se transmite de persona a persona mediante pues, inhalación o contacto directo. Y pues pueden ocurrir 2 tipos de fenómenos ante este tipo, pues si es la encapsulada o si es la no encapsulada o la pues, no tipificable. Entonces, pues la respuesta inmune, pues que se monta, pues es que se va a dar una adhesión por medio de las paredes de las células con efecto de barrido en sus vellosidades y pues tienen a protegerse, pues produciendo esta proteína que está acá, que es la proteasa de la inmunoglobulina A. Esta proteasa de la inmunoglobulina A, pues lo que hace es lisar todas las proteínas de nuestro sistema inmune y es la que va a permitir la colonización de estas bacterias encapsuladas dentro del epitelio pues, nasofaríngeo. Actualmente, pues para Colombia tenemos este tipo de vacunas que todas son la Haemophilus influenza tipo B. Sin embargo, pues esta tiene un limitante y es que en Colombia en el momento no está disponible, sino solamente esta que es la Infanrix. La Infanrix es una vacuna hexavalente contra difteria, tétano, pertusis, per, ay, Pertactin y la Haemophilus influenza. Pero ¿cuál es el problema? Es que esta solamente tiene indicación INVIMA pues para uso de pacientes post-transplantados. Por ende, no se lo aplicamos a nuestros pacientes con asplenia y pues los pacientes nos quedan sin inmunidad contra este tipo de microorganismos. Entonces, pues la aplicación también pues, es intramuscular, la producción de anticuerpos se da hacia las 2 semanas y pues tiene eficacia pues en este tipo de pacientes. Otro tipo de vacunas que debemos incentivar pues al paciente o que deben recibir sí o sí es la influenza de refuerzo anual. Esta no requiere MIPRES y se debe administrar al menos 2 semanas antes de la esplenectomía. Y la otra vacuna que tenemos pues actualmente es la vacuna del COVID, que pues también la temporalidad depende de pues lo que vayamos actualizando en las guías y pues no requiere el MIPRES. Acá les traje este artículo de la prevención del paciente, de la sepsis en pacientes plenectomizados, recordando que la sepsis es la principal pues, causa de muerte en estos pacientes. La recomendación que más pues tiene evidencia es la vacunación en estos pacientes esplenectomizados, pues para evitar la sepsis del paciente esplenectomizado. Sin embargo, también se habla de la antibiótico terapia empírica en este tipo de pacientes, pues que tengan la clínica de infección. Entonces, si el paciente inicia con fiebre, si el paciente siente escalofríos, si siente algún síntoma, él puede iniciar en su casa alguna de las profilaxis antibióticas. La que más se usa es la amoxicilina, clavulonato o la levofloxacina y el paciente debe asistir pues, de una vez a urgencias para que se inicie todo el protocolo antisepsis. Como pues nuestro caso pues fue un evento pues atribuido a la vacunación, pues vamos a hablar del ESAVI rápidamente, que el ESAVI pues es un trastorno pues producido en el proceso de vacunación o inmunización y que ocurre posterior a la aplicación de la vacuna. Entonces, pues los ESAVIs no lo clasifica actualmente el INVIMA como aquellos casos sospechosos, aquellos casos relacionados con la vacuna, relacionados con el programa de vacunación o el caso coincidente. En el caso de nuestro paciente, pues indudablemente pues era un caso relacionado pues a la vacunación, pues porque uno no tuvimos el protocolo de seguridad y segundo pues el paciente sí presentó pues reacción posterior a la aplicación. Entonces pues para que recordemos la vacunación temprana y adecuada pues es la adecuada herramienta para prevenir infecciones en este tipo de pacientes. Es una medida preventiva, es un acto pues de protección fundamental pues para la defensa de estos pacientes y pues asegurar que cada uno de ellos las reciban pues en este tipo de pacientes pues es de forma imperiosa. ¿Qué pasó pues con nuestro paciente? El paciente ya se le dio egreso, se le hizo seguimiento al evento, la clínica atravesó pues por un plan de mejora porque pues
no supimos por qué pasó todo este evento adverso con el paciente. Se le dio una consulta con infectología, ya que pues como no supimos contra qué vacunaron al paciente, pues se necesitaba establecer cómo iba a ser la pauta vacunal del paciente. Sin embargo, mientras pasó todo lo del evento adverso a la vacuna, el paciente sí presentó acá en clínica CUS una bacteriemia por Klebsiella pneumoniae. Siempre acabamos el caso con unas conclusiones, pero acá quise este caso hacer más bien unas reflexiones. Y es que no todo plan de mejora es pues un llamado de atención, sino pues que esos planes de mejora se deben aplicar a todo el personal de salud, ya que cuando recibimos a un paciente pues tenemos que ser conscientes de que el paciente está en nuestras manos y pues que toda conducta que se tome depende de nosotros. Sin embargo, pues para nadie es un secreto que vacunación es uno de los temas que todos sabemos que se debe hacer, pero pues no se educa al personal sanitario acerca de este tipo de temas. Se debe hacer pues una mejora continua y una vigilancia continua a este tipo de casos y pues reacciones adversas. Y eso era todo lo que tenía para el día de hoy.